Tomen su lugar, por favor. Y ya dimos la bienvenida a nuestro hermano Luis David, pero quiero presentárselos un poquito más formalmente. Él es nuestro sobrino. Adelante, hermano. Y en esta ocasión, pues le invitamos para compartir la palabra de Dios. Él es miembro de la iglesia Gracia, la Cumbre allá en Córdoba, y participa ya también con los hermanos compartiendo la palabra de Dios, y hoy tenemos la oportunidad de que Él trae la palabra de Dios. Y quisiera que oráramos por este momento y orar por Él para que Dios le dirija. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por esta reunión que tú nos permites tener, y gracias, Señor, porque también tú provees siempre el alimento que necesitamos, el alimento espiritual. Gracias, Señor, por tu bendición al enviar, Señor, a tu siervo también a compartir tu palabra. Queremos ponerlo en tus manos y pedirte que tú le dirijas, que tú le ayudes, que tu Espíritu Santo hable a través de él, que no sean palabras humanas, sino sea palabra tuya a través de tu siervo. Te agradecemos y ponemos este momento en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues adelante. Pues mis hermanos, de verdad que es un enorme gusto para mí y para mi esposa poder estar entre ustedes y poder, mayormente un privilegio, poder estar aquí al frente y compartir de la palabra de nuestro Dios. Es también una responsabilidad muy grande y espero que el Señor sea quien instruya a ustedes, su pueblo. Y es bien grato poder ver cómo, aunque venimos de otro lugar, el Señor tiene un pueblo aquí y cómo le aman ustedes. Es hermoso poder compartir con ustedes eso. Y bueno, hace unas semanas me extendieron la invitación por parte de sus líderes y también de mi tío, y para poder estar aquí. Y créanme que me fue un poquito complicado decir de qué vamos a hablar. O sea, vamos a hablar de la Navidad, por supuesto, ¿no? Es la fecha que ronda en estos momentos y como lo mencionaba, del ambiente en el cual nos movemos ahorita. Pero si algo es central en la Navidad y algo necesitamos recordar, como bien lo expresaban hace un momento, y de una vez para que lo sepan, no vamos a hablar de otra cosa si no es de Cristo Jesús. Es lo único que merece y vale la pena que podamos expresar y para lo cual venimos. Pero desde toda la Biblia podemos ver al respecto. También como otra advertencia, no voy a decir nada nuevo, es cosas que ya conocemos, pero que el Señor describe en su palabra de ciertas formas. Y como una última advertencia para ustedes, mis hermanos, no sé por qué el Señor me ha dado este don de cada predicación que tengo. Siempre hay un versículo en el cual no lo tengo correctamente, no lo encuentro o algo me pasa. Entonces, si ustedes juegan esgrima, les sugiero que estén atentos con sus Biblias a los versículos que vamos a estar tocando. En conclusión, llegué a Hebreos, que fueron los pasajes que ahorita estuvimos leyendo. Y aunque es un texto que no específicamente nos habla acerca de la Navidad, nos habla acerca de cómo Cristo participa de lo mismo que nosotros. Y eso es, si lo piensas y lo ves hacia fondo, es algo sumamente extraño, raro, algo anormal dentro de la naturaleza que tú y yo compartimos día a día. Y quisiera que nos enfocáramos en eso justamente. El texto que ya leímos está en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Vamos a hacer un pequeño recorrido, de hecho, por toda la carta a los Hebreos. Pero, como bien lo estábamos mencionando y lo mencionaron al principio,
En estas fechas es un ambiente de general, no solamente los que nos reunimos en alguna iglesia o los que creemos o tenemos alguna creencia en el cristianismo, sino incluso para aquellas personas que no comparten creencias en el cristianismo, es común poder entender que en estas fechas es tiempo de reunirse con la familia, de estar en paz, de estar en armonía, de no tener pleitos, de sanar asperezas, incluso de dar regalos, de ser dadivosos con las demás personas. Y ese es el ambiente que ronda. Pero necesitamos recordar por qué. Y a mí me gusta mucho saber el porqué de las cosas. ¿Por qué esta fecha es de dar? ¿Por qué Santa Claus viene para aquellas personas que lo celebran de esa forma? ¿Por qué? ¿Por qué los regalos? Y no hay otra explicación más profunda y más fuerte para nosotros que conocemos la palabra de nuestro Dios, que entender que lo mismo que dijeron los ángeles, y justo vamos a tocar esos pasajes del Excelsis Deo, que está en Lucas, capítulo 2. Cuando los ángeles se revelan a los pastores y les dice, gloria a Dios en las alturas. ¿Y por qué es esto? Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Es el mayor regalo que la humanidad podría haber tenido en toda su historia. Y entender que ese es el mayor regalo que tú y yo podemos tener, hace que la Navidad, en primer lugar, cobre sentido. Y en segundo lugar, nos damos cuenta que cualquier cosa que nosotros podamos recibir en estos momentos, sean desde un parcito de calcetines, hasta regalos muy grandes, nunca va a tener comparación con el regalo que Dios nos ha hecho a nosotros. No estamos hablando de tú y yo que vamos a las tiendas y compramos algo y decimos, ojalá le guste a X persona, ¿no? Ojalá le quede, ojalá sea de su agrado. Estamos hablando de un Dios que todo lo conoce y conoce tu corazón y sabe no lo que quieres, lo que tu corazón necesita. Y dentro de su sabiduría, el regalo que Él escogió para ti y para mí fue a su Hijo, Cristo Jesús, para que viniera a este mundo a nacer. Y la forma en la que lo hace, cómo Él nos da un Salvador, el entender cuán grande es este Salvador, nos hace apreciarlo aún más. ¿Por qué tuvo que venir a este mundo? Hebreos capítulo 2, versículo 14, inicia así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. ¿Qué implica esto? Tú y yo conocemos lo que es la carne y la sangre, nos tocamos y sabemos. Si te cortas, sale sangre. Pero no solamente es eso. El haber participado de carne y de sangre lo podemos entender de muchas formas. Y que tú y yo lo sabemos a la perfección. Vivimos y lidiamos con eso todos nuestros días. Todos los hombres nacemos, y mujeres obviamente también. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el ciclo natural de todas las personas. Pero en medio de todo eso también experimentamos dolor, sufrimiento, hay heridas, hay decepción, hay alegrías. Y todos esos altibajos que hay en la vida es lo que comprende en este versículo como que los hijos participaron de carne y de sangre. Tú y yo entendemos lo que es la tentación y el pecado. Y si quizá tú no estás tan familiarizado con esa palabra pecado, quizá tú dices, no, espera, esa es una palabra que la iglesia inventó para hacerte sentir mal. Ok, pero estoy seguro que tú experimentas esta dualidad entre querer hacer el bien y hacer lo que no está tan bien. Eso sí lo experimentas día a día. Todo eso forma parte de nuestra humanidad y con lo que convivimos día con día. Es parte de nuestro lenguaje habitual y es parte a lo que estamos acostumbrados. Pero de nuevo, esos somos tú y yo. Tú y yo participamos de esto. Somos a los que en este versículo les llama los hijos. Y ahorita vamos a tocar un poco más de ese tema. ¿Quiénes son los hijos? Pero tú y yo como humanos entendemos perfectamente eso. Pero ¿sabes quién no comprende dentro de todo su experimentar y vivir diario esta situación? Dolor, sufrimiento y pecado. Dios. Él no experimenta
dolor y sufrimiento. Él no experimenta pecado. Eso no es parte de su día con día, si es que pudiéramos llamarle a la forma en la que él vive día. Eso no es parte de su naturaleza. Y sin embargo, en este texto lo que nos hace mención es que él experimentó lo mismo que tú y que yo. Y eso debe de abrir nuestra mente a decir, ¿por qué? Eso no es normal, eso no es natural que el Dios de este universo quiera venir a experimentar esto que tú y yo vivimos. Al contrario, yo quiero experimentar lo que Él vive, yo quiero ir allá donde Él está. Pero que Él quiera venir a este mundo es algo que debería sorprendernos, mantener nuestra boca en asombro ante lo que Dios quiso hacer en aquellas fechas, en aquel año 0 o 1, y quizá, de acuerdo a las fechas, quizá en esos momentos invernales de aquella época, en aquella región del Medio Oriente. Debería mantenernos en asombro el pensar que el Dios del universo quiso, por voluntad propia, venir a este mundo. Dice el texto que porque ellos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. No está hablando de que parecía que participaba de lo mismo, de que como que aparentaba ser un hombre. Está hablando de que Él se hizo hombre. Y como bien lo acaban de mencionar, no deja de ser Dios. Es algo bien complicado, pero al mismo tiempo muy sencillo. Nunca dejó de ser Dios, pero se hizo hombre, tomó la forma de un humano y toma para sí la humanidad. La encarnación, para empezar, implica humillación, y eso necesitamos saberlo. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Filipenses, porque creo que no hay un pasaje más poético. Quizá hay pasajes que lo explican mejor, pero un pasaje más poético que Filipenses yo no lo he encontrado, y que nos mencione cómo es que esto fue. Filipenses capítulo 2 dice así, versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y para resumidas cuentas es la humillación. Continúa diciendo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y lo que sigue es la exaltación de Cristo, otro pasaje bien hermoso también, pero que en esta ocasión queda fuera de lo que nos queremos enfocar. Él vino a esta tierra. Él toma algo ajeno. Esa es la palabra que utiliza tanto Hebreos como Filipenses en la traducción del griego. Toma algo que no es propio de sí mismo, la humanidad, la naturaleza humana, y la adopta como algo propio, siendo Él Dios. ¿Te imaginas lo que es eso? Déjame mencionarte algunas palabras que se aplican a Dios solamente. Él es santo, y eso es algo que la Biblia nos deja muy, muy claro. Dios es santo. ¿Pero qué significa que Dios sea santo? Bueno, en el griego original la palabra no implica libre de pecado. Implica más bien que Él es apartado. ¿De qué? De todo. Si te pones a pensarlo, ¿qué cosa es parecido a Dios? Y la respuesta a eso es nada. Nada se parece a Dios. Él es incomparable. Él está en otra categoría sumamente diferente a la que tú y yo podemos estar. Déjame mencionarte esto. De profesión, yo soy médico, así que tenía que traer la medicina a este púlpito, perdón. Tú y yo, como seres humanos, compartimos cerca del 99.5% de ADN. Es decir, solo lo que nos diferencia de ti y de mí, si eres rubio, si eres castaño, si eres moreno, si eres más güero, todas esas cuestiones, si tienes la nariz un poquito más grande o lo que sea, se engloba solamente en el 0.5% de nuestro ADN.
¿Sabes qué se parece mucho a nosotros? En un 60% del ADN, un plátano. Un plátano comparte el 60% de nuestro ADN. Y tú dices, yo no me parezco en un plátano. Yo no. A lo mejor tú sí, pero yo no. ¿Qué se parece a Dios? Nada. No hay nada en este mundo, no hay nada en el universo creado que tú puedas decir, esto se parece a Dios. Y cuando entendemos que Él está en otra categoría, la categoría de los creadores, y que solo está Él, y todo lo demás está en la categoría de lo creado, incluyéndonos a ti y a mí, al presidente de la República, al presidente de los Estados Unidos, a la persona más rica de este mundo, a la persona también más pobre, todos estamos en esa misma categoría, los creados. Pero solamente Él está en la categoría de el creador, el todopoderoso, el omnisciente. Solo Él está apartado de todo y por ende también de lo que nosotros experimentamos, que es el pecado. Por eso Él es santo. No solamente eso, Él es infinito, Él es eterno, Él es omnipresente. Tú y yo no somos omnipresentes, intentamos serlo, ¿verdad? Cuando nos va ganando el reloj, pero no lo somos. Él lo sabe absolutamente todo. Él es inigualable en poder. Tú y yo tenemos capacidades limitadas, pero Él es todopoderoso. Esas son palabras que nunca las ocupamos con ninguna persona. Cuando vemos cómo es Él y cómo somos nosotros, entendemos que no hay nada que compartamos. Si Él es santo, yo me doy cuenta que entonces yo soy pecador. Porque Él es todopoderoso, me doy cuenta que mi capacidad está limitada. Porque Él traspasa el espacio y el tiempo, me doy cuenta que yo soy tan finito. Yo acabo, un día nací y un día moriré. Pero Él es el anciano de días que no tiene nacimiento y nunca tendrá fin. ¿Qué podría comparársele a Él? Espero que podamos entender y que nuestra respuesta natural sea nada, nada se le compara al Dios Jehová. Y cuando entendemos esto, que absolutamente nada se le puede comparar, y vemos a Cristo, que la Biblia lo describe por lo menos en 2 frases de esta forma. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. La misma sustancia, pero hecho algo visible. Porque como otro pasaje dice, a Dios nadie le puede ver. Él habita en luz inaccesible. Pero de alguna forma, Cristo nos revela quién es Dios y nos hace entender quién es Dios. Otra frase que la Biblia utiliza es que la gloria de Dios se puede ver en la faz de Cristo. ¿Quién es Cristo? Que sí puede comparársele a Dios, pero al mismo tiempo se le compara al hombre. ¿Te das cuenta lo inmenso que es esto? Hay una persona en el universo y en toda la creación, o en todo el mundo más bien, que sí se le compara a Dios. Y Él es Cristo. Esta es la razón de la Navidad. Este es el regalo más grande que el mundo pudo haber recibido. Dios se hizo hombre. Dios quiso venir a habitar contigo y conmigo, compartir nuestro ADN, compartir lo que es el dolor y el sufrimiento. Alguien que no tendría por qué ser servido. El único, de hecho, que deberían de todos servirle a Él. Él quiso venir y lo que dijo fue: yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es saber quién es Cristo? Si Él es Dios, pero también Él es hombre, ¿cuánto debemos asombrarnos por Él y por lo que Él hizo? Hay una hermana que lo menciona de esta forma, la hermana Ana Ávila. El Creador caminó entre su creación. El sustentador fue sostenido en los brazos de una mujer que Él mismo había creado. El Rey de todo se despojó de todo. El que amó al mundo
vino a ser rechazado por ese mismo mundo. El omnisciente fue tratado como un desconocido. Eso es a lo que vino. Y es hermosa la imagen del nacimiento, ¿no? Ayer fuimos al centro de aquí y tiene un nacimiento, ¿no? Y está muy bonito, y en todas las casas, generalmente en la cultura católica, tienen un nacimiento, ¿no? Y es bonito ver, ¿no? Ay, sí, es un momento muy esperado. También mi hermano acaba de tener un bebé, y toda esa espera, estos 9 meses, conllevan el anhelo, ¿no? De decir, ay, un bebé, qué hermoso. El nacimiento ciertamente es algo hermoso. La espera, el viaje de María, cómo llegan hasta Belén, no encuentran un lugar, tienen que llegar al mesón, al establo. Y en ese momento nace Jesús. Es algo hermoso ver a un bebé y decir, wow, mira, María y José tuvieron un bebé, qué bonito. Y es hermoso verlo incluso a esta luz de lo que estamos viendo. Él es el Salvador del mundo, lo que los sabios de Oriente vieron, ¿no? Es que Él es el Salvador, venimos a adorarle, es precioso. E incluso lo que los pastores, ¿no? Con este anhelo, los ángeles se nos manifestaron en la noche y vimos un coro angelical y que nos dijeron, busquen a este Salvador. Y aquí estamos, encontramos al Salvador. Es bello, pero si tú te das cuenta el porqué de ese nacimiento, ya no tiene una belleza en sí. Isaías describe la crucifixión de Cristo como que Él ya no tenía una belleza, ni siquiera una apariencia hermosa o humana quizá. El nacimiento y la cruz, mis hermanos, y eso es lo que quisiera compartirles en esta mañana. Tanto el nacimiento como la cruz van ligados íntimamente. Escuché en algún momento una frase, no sé de quién es, creo que ya lo han dicho tantas personas que no se sabe de quién es, que no hay un pesebre sin una cruz. Si Cristo vino a este mundo a nacer, y eso es lo que celebramos en estas fechas, tiene todo que ver con que Él vino a nacer para morir. Y para morir una muerte que tú y yo deberíamos de haber muerto. La muerte de una persona pecadora. La muerte de alguien que merecía ser rechazado por Dios, que eso es lo que pasa con Cristo en el momento de su crucifixión. El Padre calla y Él exclama, ¿por qué me has abandonado? Los que deberían de haber sido abandonados somos tú y yo. Yo he pecado, yo debería ser rechazado por Dios, y sin embargo es Él el que es rechazado por Dios, y el Padre me acepta a mí. Pero todo eso tiene como objetivo el momento del nacimiento, viendo hacia la cruz como la cúspide de la existencia de este humano que es Jesús y que es el mismo Dios encarnado. ¿Sabes? Regresando un poco a la cuestión de cuánto nos parecemos nosotros. Tú tienes tu círculo de amigos, incluso aquí dentro de las iglesias también se hacen círculos de amigos. Y te juntas con gente que comparte cosas contigo. C.S. Lewis menciona, el escritor de las Crónicas de Narnia, que cuando toda relación de amistad inicia con una frase muy fácil y muy sencilla. ¿Tú también? Y es muy padre porque piensa en cualquiera de tus conocidos que son más estrechos hacia ti y comparten algo. Oye, es que yo trabajo en tal lugar. Ah, ¿tú también? Es que yo me dedico a esto. Ah, ¿tú también? Y empieza algo que los une y que los relaciona de alguna forma. Y todas las relaciones tienen esta frase como ligadura. Sin embargo, ¿qué podríamos decirle a Dios? Tú también, no, tú no. Tú no experimentas el sufrimiento como yo. Tú no vives en un mundo caído como yo. Tú no conoces lo que es el dolor como yo. Dios está allá en los cielos. Él está en esta luz inaccesible. Él es santo, santo, santo. Él es adorado por toda la creación, por todos sus ángeles. Tú y yo no nos parecemos en nada a eso. Sin embargo, cuando Cristo toma forma humana, como lo menciona Hebreos, cuando Él participa de lo mismo que nosotros, no somos nosotros los que vamos con Él y le decimos, ah, ¿tú también? Es
Él el que dejó su trono de gloria, viene a esta tierra a participar de lo que tú y yo, y entonces se acerca con nosotros. Gracias. Gracias. Y es Él el que se acerca contigo y te dice, ¿estás sufriendo? ¿Qué crees? Yo también he sufrido. Mira la cruz. Yo también fui rechazado por mis amigos. Yo también fui calumniado por personas. Yo también he sufrido como tú has sufrido. El punto de encuentro entre Dios y nosotros no existe, sino es que Cristo se hace hombre y viene a esta tierra a compartir contigo y conmigo lo que tú y yo experimentamos. Todo lo que nosotros bien experimentamos como consecuencias de nuestro pecado. Él vino y lo experimentó no por consecuencias de pecado que hubiera en Él, sino por amor a ti y a mí. Y entonces la frase tú también nos liga a Dios de una forma indescriptible, porque compartimos con Cristo todo ahora. Alguien que no debería de compartir con nosotros nada, lo comparte todo con nosotros. Pero eso de todas maneras no resuelve la duda. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Vamos otra vez a Hebreos, por favor. Y vamos a dar no vamos a leer todo Hebreos. A mí me dijeron que era 1 hora a partir de ahorita. No, no es cierto. Vamos a repasar rápido Hebreos, ¿sale? Y de verdad es muy rápido esto. En Hebreos capítulo 2 y capítulo 3 nos explica un poco del por qué. ¿Por qué este Dios de todo el universo debe despojarse de todo lo que Él tiene? De la gloria, la honra que constantemente se le está dando por parte de los ángeles y venir a este mundo a recibir vituperios, escarnios, azotes, escupitajos. ¿Por qué? Porque, y en resumidas cuentas esto es lo que vamos a ver, porque las excelencias de Cristo lo hacen a Él y solamente a Él un Salvador poderoso y suficiente, como ningún otro podría hacerlo. Los judíos tenían su forma de ligarse a Dios, ¿no? de relacionarse con Dios, y era a través de los sacrificios que constantemente lo estaban haciendo. Pero eso no era suficiente. Cada año tenían que hacerlo, cada pecado tenían que ir a hacer un nuevo sacrificio. Cada cierto tiempo tendrían que hacer su jubileo y tener que hacer una serie de cosas muy legales. Pero solamente en Cristo podemos encontrar un Salvador poderoso y suficiente para que no se necesite ningún otro Salvador en todo el mundo, ni en toda la historia de todos los humanos que hayan existido y que existirán. Y Hebreos se encarga de eso, de decirnos Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que el sacerdocio de los levitas, Cristo es mejor en todo sentido, Cristo es mejor por siempre, Cristo es mejor que todo lo que te pudieras imaginar. Cristo es diferente, Él es santo nuevamente. Capítulo 2 y capítulo 3 mencionan la frase, como ya la leímos, semejante a nosotros, en aflicciones y en padecimientos. Dice literalmente Hebreos que Él tuvo que ser perfeccionado. No quiere decir que Cristo no fuera perfecto. Mucho ojo con esto. No es que Cristo necesite, es carente y ahora necesita ser perfecto. No. La cuestión de cuando habla de que Él fue perfeccionado tiene muchísimo que ver contigo y conmigo haciendo promesas de año nuevo. ¿A qué voy? Tú y yo decimos, y es la más común, no estoy diciéndole a nadie nada, pero siempre todo el mundo dice, este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a bajar de peso. ¿Y qué sucede después? Pues algunos de enero, febrero al 100 y ya después baja, ¿no? Pero de nuestro dicho al hecho, todo se va. Sin embargo, cuando Dios dice, yo podría salvar a la humanidad, yo podría, bien podría, dar a mi hijo en propiciación por los pecados, yo podría hacer esto. El hecho de que de verdad lo haga, implica eso,
no solamente lo está diciendo, lo está haciendo. La perfección de Cristo es más allá de solamente decirlo y perfeccionar y ser perfecto en un ámbito del pensamiento, sino que en el hecho, en la tierra, en nuestra historia de la humanidad, hace 2000 años tú y yo podemos corroborar que hubo un hombre que se llamó Jesucristo y que murió bajo el Imperio Romano en una cruz en el Calvario. Y eso es un poderoso Salvador, porque no solamente dice que lo va a hacer, va y lo hace. Él es perfeccionado. ¿Y por qué Él es perfeccionado? A través de aflicciones y padecimientos, como los que tú y yo compartimos en estas fechas quizá. Dice Hebreos capítulo 2 y capítulo 3, que porque Él fue perfeccionado en todo esto, ahora Él puede ser un Salvador con estas características: compasivo, misericordioso y fiel. ¿Quisieras un Salvador a lo mejor como los antiguos sacerdotes? Que te veían y decías, otra vez pecaste. Ya, ese es conocido, ese viene cada rato a sacrificar su ovejita. Ese ya lo conocemos, es bien pecador. Pero este Salvador fue perfeccionado a través de aflicciones y padecimientos. Y cuando te ve, de ninguna forma dice, ay, este pecador. Cuando Él te ve, lo que hace es correr hacia ti, como el padre corrió al hijo pródigo cuando regresaba. Dice que corrió, salió a su encuentro y lo abrazó. Eso es un poderoso Salvador. Ahora en Cristo lo divino entonces y lo terrenal tienen un punto en común. Lo que es eterno y lo temporal se encuentran. Lo perfecto, glorioso que es un Dios como Él, y lo carente que somos nosotros como humanos y como hijos que queremos obedecerle, tienen un punto de reconciliación en Cristo Jesús. Después en Hebreos 5 en adelante también, vamos a Hebreos 5 por favor, ahí sí vamos a leerlo, el 7 al 10. Se los leo, dice así. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Fue oído porque Él era Dios en la carne? No, la Biblia dice que Él fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, a pesar de que Él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay muchas cosas en estos pasajes, pero quisiera recalcar algo. Ya vimos que Él fue perfeccionado. No es que Él no fuera obediente, simplemente hizo la obediencia. No solamente era obediente porque era el Hijo de Dios, sino que por su temor reverente que Él manifestó durante toda su vida, Él fue escuchado. Esto implica una cosa, mis hermanos. Siempre y casi siempre nos enfocamos en la cruz cuando vemos a Cristo. Y es correcto. Pero muchas veces no entendemos el por qué tuvo que nacer de una virgen y por qué tuvo que vivir. ¿Por qué no vino solamente sus 3 años de ministerio y muere en la cruz? Podría haberlo hecho, por supuesto, Él es Dios. Pero el hecho de que haya vivido 30 años previos y 9 meses en el vientre de María implican algo. Tú y yo vivimos 9 meses en un vientre y después, Dios permita, todos 30 años o más. Pero la cuestión es que la vida que Él tuvo, y ya se mencionó en este púlpito hace unos momentos, es la vida que tú y yo deberíamos haber tenido. No solamente vino a morir como tú y yo deberíamos de haber muerto. La otra cosa que hizo Jesús, que es igual de importante y sin lo cual su muerte no significa nada, es el hecho de que Él vivió de una forma perfecta, en obediencia al Padre, como tú y como yo deberíamos de haber vivido. No solamente es el ejemplo, porque que sí lo es, pero además es enseñarnos lo que es vivir bajo el Espíritu de Dios, ser controlado por el Espíritu de Dios, obedecer no solo un ratito como tú y yo a veces lo hacemos, obedecer perfectamente todos los días, por siempre, hasta el día de su muerte. Eso es lo que Cristo es.
es nuevamente un poderoso Salvador. Porque uno que no hubiera cumplido esta vida de perfección y muriera por tus pecados, no puede hacerlo. No puede morir por tus pecados y tiene que morir por los suyos. Por eso tú y yo no nos podemos salvar, porque ya tenemos cuentas y números rojos que saldar. Pero Él no. Él es perfecto y muere por tus pecados y por los míos. Y Hebreos nos dice que cumple perfectamente y a cabalidad toda la ley desde su nacimiento hasta su muerte. Es el mérito que tú y yo deberíamos de haber cumplido. Él lo obtiene, pero no pide su recompensa, que es no morir. Muere por ti y por mí, y ese mérito nos lo da a nosotros, a todos nosotros. Ante Dios Él te ve como que nunca has pecado y como que eres perfecto y que la ley la has cumplido absolutamente toda. Eso es un poderosísimo Salvador. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil yo, por la carne, Dios enviando a su Hijo, y otra vez esta palabra, en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué palabra se repitió? Pecado. El hecho de que Él viniera a este mundo a hacerse semejante, Romanos lo liga literalmente con su muerte y con hacernos libres del pecado. Dice otra vez, vamos a Hebreos, por favor, retomando nuestro texto. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Hebreos, capítulo... nos quedamos en el 5 de Hebreos. Me faltó ya nada más un tramito, es el último de verdad. En Hebreos, la última parte del capítulo 7 hasta el 10, nos enseña una cosa más acerca de Cristo. Y lo vamos a leer en Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 13. Ahí sí les voy a pedir que lo leamos juntos, por favor. Porque es bien hermoso poder escucharlos. No solamente ustedes, escuchar a la congregación, pero especialmente a ustedes porque estamos acá juntos. Y porque yo no los he escuchado mucho. Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 13. ¿Ya lo tenemos? Sí. Vamos a leerlo, por favor. Dice: no solamente Él es un Salvador perfecto por las cualidades que tiene, porque solo Él puede hacer este tipo de sacrificio. No solamente Él es el mejor sacrificio que puede hacerse. Hebreos capítulo 7 hasta el 10 nos recalca que Él es el mejor sacrificio que podría hacerse. Porque a diferencia de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, este sacrificio que Cristo ofrece, que en primer lugar es Él mismo, Él es el sacrificio, Él es el sacerdote que nos liga con Dios. Pero este sacrificio es tan perfecto, tan vasto, tan suficiente para todos tus pecados, mi hermano, te lo voy a repetir, para todos tus pecados y para todos mis pecados, que como lo dice la Biblia son grandes. Pero su sacrificio es mucho mayor. Este sacrificio es tan hermoso y tan perfecto que con una sola vez que se hizo este sacrificio es suficiente, no para un rato, no es suficiente para unas personas, no es suficiente para un momento de la historia de la humanidad, es suficiente para que a partir de ese momento todos los que crean en Él puedan obtener perdón de sus pecados, pero también para que de a partir de ese momento hacia atrás todos los que depositaron su fe en Él obtengan el perdón de sus pecados. ¿Te das cuenta que este sacrificio es el mejor que podría haberse hecho en toda la historia de la humanidad? No tiene límites, no necesita una garantía por si falla.
Este sacrificio es el mejor de los sacrificios. Todo esto es lo que nos explica Hebreos, de por qué Cristo y solo Cristo podría haber hecho esta reconciliación de los hombres con Dios. ¿Por qué Cristo y solo Él tuvo que haber venido a este mundo a tomar la forma de un bebé indefenso y atravesar esos 30 años y luego sus 3 de ministerio para poder ser, como lo mencionó ahorita Hebreos, después de su sacrificio por los pecados, poder Él sentarse a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperar a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies? Y esto lo escuché en una predicación, no recuerdo de quién, que el hecho de que un sacerdote se siente implica que ya terminó su trabajo, que está descansando. ¿Sabes qué está haciendo Cristo? Aunque está intercediendo por nosotros, pero del oficio sacerdotal y del sacrificio no se necesita más, está completo. Como bien, y las palabras que expresó en la cruz lo dice, consumado es. No falta nada. Él es un poderoso, suficiente y eterno Salvador. Y solo Él cumple estas características. Por eso solo Él tuvo que venir a este mundo a vivir lo que tú y yo vivimos. Y ahora sí, regresando a Hebreos, capítulo 2, perdón, es que no hemos salido de Hebreos. Nuestro texto nos dice entonces que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hace ratito les leí un pasaje de Romanos que como que repite muchas palabras. Solo es el inicio, mis hermanos. Ahorita les voy a decir una frase más, más rara. Como les mencionaba yo al principio, sin un pesebre no va a haber una cruz. Y si tú quieres la cruz, necesitas entender que es un pesebre el que la trajo. Muchos les gusta creer en Cristo como su Salvador, pero eso de que vivió y de que nació de una virgen, como que está en duda para muchas personas. Déjame decirte que si todo no es, que si el pesebre no lo crees completamente, la cruz no te sirve de nada. Hay una ligadura entre culturalmente hablando, nuestra Navidad y el Viernes Santo. En la Semana Santa, el viernes, que se menciona como el Viernes Santo, ¿sí? El hecho de que Él nazca implica su muerte. Y el hecho de que Él haya muerto por nuestros pecados implica que Él nació y vino a este mundo. De hecho, eso mismo lo recalca constantemente la Biblia. No vino solamente a enseñarnos cómo vivir, como muchos lo dicen. Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 10. Vamos para allá, por favor. En lo que lo buscamos, les voy a hacer mención de otros 2 pasajes. Cuando Cristo está frente a Pilato, están en este juicio que se le está haciendo, y en ese momento él le pregunta, lo está interrogando, y Cristo lo que menciona, Pilato le dice, ¿entonces tú dices que eres rey? Y lo que Cristo le responde es, yo para esto he venido, haciendo referencia a todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, su juicio y su muerte que seguiría a esto. Y Cristo lo menciona como que este es el objetivo de su nacimiento. Cuando tú y yo celebramos la Navidad, es hermoso poderla celebrar y pensar en el bebé Jesús y qué bueno que vino a rescatarnos de nuestro pecado, pero forzosamente necesitamos entender que si Él vino fue con la mira de morir en la cruz. No solamente eso, también cuando Caifás está hablando, el sumo sacerdote está hablando en este consejo, menciona una frase sumamente interesante. Y lo que dice es que a ellos les conviene, a ellos planeando cosas incorrectas totalmente y pecaminosas, pero que a ellos les conviene, y lo menciona de una forma profética, porque él es el sumo sacerdote, que lo ideal es que un solo hombre sea sacrificado en lugar de toda una nación. Y entiende esto, está haciendo una profecía, él no lo sabe, pero está haciendo una profecía de que un Salvador es conveniente cuando Él es el único que debe de sacrificarse por todo su pueblo.
cuando nadie del pueblo debe sufrir esta muerte y solamente uno, que no la merece, la toma para sí, voluntariamente. El objetivo es el mismo siempre. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo y dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el objetivo no solamente de Caifás y del Sanedrín, no es un objetivo temporal o pequeño. ¿Te das cuenta cuántas esferas de la creación está englobando ahí? No es que a los humanos nos convenga solamente un Salvador como este. Es que toda la creación, y estoy hablando incluyendo animales, plantas, seres no vivos, e incluso el universo creado fuera de este mundo, anhela que Cristo sea el Salvador de todo. Esto engloba absolutamente todo lo que existe. Esto es más grande que tú y que yo. Esto es más grande que el planeta entero juntos. Se los voy a leer de nuevo. Reunir en Cristo es el anhelo, no nuestro, de Dios. Su corazón late y anhela poder reconciliar a toda la creación a través de un solo hombre que es Cristo Jesús con Él. Eso es lo que Dios está buscando cuando manda a Cristo a esta tierra. Dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es algo enorme. Eso es algo que traspasa todo lo que pudieras conocer. Implica también que cuando el pecado entró al mundo, no solamente tú y yo fuimos esclavizados al pecado, la condena también pasó a toda la creación, a toda la tierra. De hecho, si recuerdas, en Génesis, cuando Dios maldice al hombre, le dice que va a producir la tierra ahora espinas y cardos. La tierra está sufriendo transformación por nuestro pecado y se está sometiendo a lo que el hombre ha pecado. Y toda la creación se vive de esa forma. Las cosas se marchitan, se pudren, pero cuando Dios envía a Cristo a este mundo, es como si la creación en silencio clamara de alegría, porque lo mismo que se les dijo a los ángeles es para toda la creación. Ya nació un Salvador, no solamente para los hombres, para ellos paz y buena voluntad, pero para toda la creación. Puede reclamar ahora y decir con gozo, gloria a Dios en las alturas, porque nació un Salvador para los hombres. Pero eso implica que toda la creación se puede alegrar en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta lo hermoso y maravilloso que es esto? Cristo es un Salvador suficiente para ti y para mí, pero eso no basta para Él. Él es un Salvador para todo lo existente. E implica algo directo, con la muerte y con el pecado. Este nacimiento de Cristo Jesús es el fin, es la condena de la muerte, del pecado y del diablo. Y para ti y para mí es la señal de liberación, como en un campo de batalla se toca un cuerno cuando ya ganaron, o bueno, una trompeta, o lo que quieras de acuerdo a la época. El nacimiento de Cristo y el anunciamiento de su evangelio es justamente eso. Se le anuncia a toda la creación, ya hay libertad del pecado. No necesitas ser más un esclavo del pecado. Hay un Salvador para ti y para mí. Para reunir en Cristo todas las cosas. Él y es solo Él, como lo menciona Hebreos capítulo 2, que por su muerte trae libertad. Capítulo 2, versículo 15, dice así, y librar, bueno, es que ese es el 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo,
y librar a todos los que por el temor, ¿de qué? De la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tú y yo como humanos no tenemos otra opción. Somos esclavos del pecado desde que nacemos hasta que morimos. El pecado nos gobierna y cuando el pecado dice peca, tú pecas. Sin embargo, cuando Cristo viene a tu vida, existe un cambio en tu naturaleza que te permite optar por algo diferente. No solamente te permite optar, da en ti la necesidad de adorar a Dios a través de tu obediencia. Esa transformación es algo sobrenatural que solo el Espíritu Santo podría hacer en nosotros. Esas son las buenas nuevas de las cuales claman los ángeles. Hay buenas noticias para ti. No necesitas ser un esclavo del pecado. Hay otra opción y eso es sométete a Cristo y sé un esclavo de Cristo por amor. Él te puede dar libertad de la esclavitud al pecado. Solo Él puede derrotar a Satanás y quitar su poder sobre nosotros. La muerte es derrotada, es muerta en Cristo Jesús y solo es a través de Él en su muerte. Literalmente ese es el título de un muy buen libro que les recomiendo que se llama La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, de John Owen. Y es que implica eso, el final de la muerte. Tú y yo estamos esclavizados y tú y yo algún día moriremos. Todas las personas que han nacido mueren. Eso es lo normal para nosotros. Sin embargo, y muy probablemente quizá en estas fechas se siente más, ¿no? La ausencia de algunos seres. Y lo recordamos con dolor y a veces con un poco de alegría sabiendo que ellos están por Cristo Jesús en un lugar mejor. Pero no tenemos otra opción. No es como que alguien pueda decir, yo prefiero otra opción, ¿no? ¿Qué más hay en el plato? No, es que todos vamos a pasar por ahí. Sin embargo, hubo un hombre que nació también de mujer y que no pasó por esto. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es esto? Cambió el curso de la historia, transforma la naturaleza en algo diferente. Tú y yo tememos a la muerte, quieras expresarlo o no. Pero todos, por la muerte, queremos hacer algo en nuestra vida y queremos ser alguien en nuestra vida y conseguir fama y que después de nuestra muerte pues se nos recuerde como una buena persona por lo menos. Si no es que alguien quiere más cosas, ¿no? Ser el mejor, lo que tú quieras. Sin embargo, Cristo viene a quitarle ese poder a la muerte. Y los que están en Cristo ya no deben temer a la muerte. Al contrario, los que están en Cristo se alegran en su muerte. Porque entendemos una cosa muy diferente. Y los mártires nos lo recuerdan. La muerte es solamente un paso de esta vida a estar con mi Salvador. La Biblia tiene frases constantes al respecto. Cuando dice que está en estrecho Pablo porque preferiría quedarse con los hermanos, pero para él el morir es ganancia. ¿Te das cuenta cómo la muerte recibe una transformación tan drástica? Porque él ya no está sujeto a un miedo de la muerte, sino al contrario, anhela la muerte porque sabe que ese es el paso y la puerta para ver y estar con su Salvador. Poder tener a Cristo cara a cara. Y como se los decía a mis hermanos en una ocasión, aquel día en el que le llames mío a Cristo y Él te pueda llamar completamente suyo. Eso es la verdadera libertad de la muerte. Eso es lo que clamaban los ángeles. Cuando en Lucas, como lo leímos, ese no lo leímos, pero en Lucas capítulo 2, los ángeles les anuncian a los pastores y les dicen así: no temáis porque he aquí, Lucas capítulo 2 versículo 10, os doy nuevas de gran gozo. Hay buenas noticias y hay un gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Versículo 14 dice, 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
y buena voluntad para con los hombres. Hay buenas noticias y hay un gozo. Pero estas buenas noticias siempre conllevan malas. Y no son malas para todos. Esa es la cuestión. Si para ti todo lo que se ha estado diciendo desde hace una hora, o incluso desde que empezamos el culto, no tiene mucho sentido. Si para ti el día de hoy no se está celebrando nada, sí que bueno es Jesús, pero bueno, otro cuento más, otra historia con la cual nos quieren controlar. Si para ti Cristo no es un poderoso Salvador, si tú crees que tú no necesitas un Salvador, déjame decirte dos cosas. La primera es, la Navidad no es para ti. La Navidad es para aquellas personas que necesitan un Salvador, que necesitan a Cristo en sus vidas. Puedes celebrarla, adelante, pero date cuenta que te estás perdiendo lo mejor de la Navidad. Puedes tener buenos deseos para con tus seres queridos, pero ese no es el objetivo de la Navidad. El objetivo de la Navidad es entender que nos ha nacido un Salvador, uno poderoso y suficiente. Si todo esto no parece tener sentido para ti, hay un pasaje más. En Juan, quizá el pasaje más conocido para todos los cristianos es Juan 3:16. Pero más adelantito de Juan 3:16 dice esto. Juan 3 del 18 en adelante dice así: si tú crees que tú no tienes pecado en ti, si tú crees que por eso no necesitas a un Salvador, Juan dice esto: el que cree que no es condenado, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y tiene todo que ver este pasaje con la Navidad. Escucha por qué. La luz vino a este mundo. Está hablando de Cristo. Y los hombres amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Si tú entiendes que la Navidad no es para ti y crees que no necesitas un Salvador, déjame decirte que Él vino a este mundo no porque tú y yo fuéramos a ser condenados, sino porque ya estamos condenados. Y necesitamos de un Salvador, todos, porque todos hemos ofendido a Dios, a este Dios santo, a este Dios diferente a nosotros, a este Dios que ningún pecado puede estar frente a Él. Tú y yo le hemos ofendido y necesitamos a un Salvador de la talla de Cristo para que nos reconcilie con Él. Las buenas nuevas son para aquellos que necesitan un Salvador. Y para aquellos que necesitamos a un Salvador. Esos son los que Hebreos menciona como hijos. ¿Se acuerdan la primera frase de Hebreos que dice que los hijos participaron de carne y de sangre? Está hablando de ti y de mí. Todo esto que hemos estado hablando está hablando de aquellos que necesitan a un Salvador. Para ellos hay buenas nuevas, porque se saben desesperadamente necesitados de un Salvador. Si esa es la condición en la que tú estás, puedes tener buenas noticias. Los ángeles dijeron, les nació un Salvador. Hay gozo porque nos ha nacido un Salvador. Hay gozo porque Dios nos miró con misericordia, como lo menciona también Zacarías. Y de hecho es lo mismo que canta María en el Magnificat. Él miró a su sierva y se complació en dar buena voluntad para con ella. Mi hermano, si tú te das cuenta el día de hoy que tu Salvador y tu Dios es demasiado para ti, hay buenas nuevas, porque ese es el punto de encuentro. Cristo es nuestra reconciliación con Dios. Por eso los ángeles cantaban, y date cuenta, es algo bueno para ti, es gozo para ti, pero no es el final de todo. El final y el objetivo de que Dios dé un Salvador para contigo y conmigo, lo cantan los ángeles y las huestes angelicales. El objetivo es que un día tú y yo nos unamos a ese coro celestial y juntos adoremos al Cordero que merece ser adorado. Como dice acá, gloria ¿a quién? A Dios en las alturas, en la tierra, buena voluntad entre los hombres en quien
Él se complace. Ese es el objetivo. Esa es la audiencia a la que se les está llamando. Toda la gloria debe ser a Dios y a nadie más, porque solo Él es un poderoso Salvador. Él es un poderoso Dios que quiso rescatarnos y por eso nos rescató. Y qué bueno, pero que toda la gloria sea solamente a Dios, porque Él la merece. La hermana Janine Martínez menciona esto. En su encarnación, Cristo participó de nuestra humanidad para que en su muerte nosotros muriéramos y en su resurrección nosotros resucitemos en vida y en libertad. Mi hermano, celebra mucho la Navidad. Celebra la grande, que los demás te vean gozoso, porque verdaderamente hay gozo, porque nos nació este Salvador. Gózate en Cristo, haz de Él tu deleite y conócelo como tu más grande tesoro. Mis hermanos, eso es lo que quería compartirles en esta mañana. Y espero que podamos entender cuán grande es que Cristo haya venido a este mundo. Y le sigamos adorando y alabando por lo que Él ha hecho, no solo en su creación, sino en cada uno de nuestros corazones. Eso es todo, mis hermanos. Gracias.